Shalom, Urajot, el Eterno nos bendiga. Bueno, aquí estamos. Ya mi esposito está colocando el aviso por aquí antes de Sukkot. Lo hemos estado sacando, pero por salud de mi esposo, por el frío, no nos está dando para sacarlo todos los días. Entonces, pues la idea que tuvimos fue los dos únicos que tenemos, porque solamente tenemos dos, mandamos a hacer dos porque son muy costosos, pero son necesarios. Era básicamente lo que hacíamos era que lo poníamos y luego nos quedábamos haciéndole pues como vigilancia, si nos preguntaban qué era, para darles pues como la información que nos preguntaran, ¿no? Pero ya en estos momentos, como les digo, por temas de salud de mi esposo, lo que vamos a hacer es donarlos. Lo importante es que, como vienen judíos de todo el mundo, no solamente los que vivimos acá en Israel, sino de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica, de Norteamérica, todo esto, aún de acá de estos países van a poder ver el aviso. Entonces ahí está mi esposo colocándolo. La idea es eso, es donarlo. Y a la vez aprovecho para pedirles por favor que los que puedan nos colaboren para que mandemos a hacer más. La idea es mandar a hacer otros así igualitos, de forma que obviamente cuando pasen los del aseo y lo quiten, pues tengamos más. Y la idea es poner en diferentes lugares. La idea que nos ha dado el Padre, ya porque no hay tiempo, pero eso obviamente amerita inversión. La idea que nos ha dado es básicamente cotizar en el periódico una hoja entera para colocar esta noticia, y que la puedan ver, tanto, o sea, como que masivamente la podamos dar, porque es muy poquito la verdad lo que logramos hacer, pero siempre al igual hay personas que lo ven. Obviamente lo va a ver el que el Eterno pues desee, pero si vemos que por temas de salud, y como no podemos ir por todas las ciudades y esto en un periódico, lo bueno es que en un periódico, cuando uno lo saca en un periódico, paga una publicidad, ese mismo periódico va a todas las ciudades de Israel. Entonces lo verían las personas que lean el periódico también, colocándolos así, mandando a hacer más. Eso lo mandamos a hacer normalmente en Beersheba. Tocaría mandar a hacer más de estos, cotizarlos. La idea es empezar por unos 40 y colocarlos en lugares así. Aquí los vemos mucho, que los tienen. Por ejemplo, allí estoy viendo uno y los donan, básicamente los donan, pero son costosos, por eso no lo habíamos hecho anteriormente, pero la idea es empezarlo a hacer en estos momentos, empezar a donarlos, por lo que les digo. Y bueno, ayúdenos a hacer tefilá para que este aviso llegue al mayor número de personas posible y que lo toque sus corazones para que lo crean, para que se preparen. Recordemos que ahí dice que viene un fuerte terremoto próximamente y un tsunami a causa de ese gran terremoto. Dice que viene guerra, invasión. Este fue el mismo aviso que pusimos el año pasado, que sabemos que ya se empezó a cumplir. Justo lo pusimos durante todas las festividades. Justo el último día de la fiesta fue cuando hubo guerra, invasión y guerra allí en Gaza, que empezó. Al día siguiente sabemos que empezó en el norte de Israel, en los países del norte, que en estos momentos ya Israel ya entró y está mucho más terrible, cada vez está más y más terrible. Y bueno, este es un paso muy estratégico porque por aquí pasan todos. Y bueno, esa es la idea, que lo puedan ver. Baruch Hashem, ayúdenos por favor a hacer tefilá de verdad, para que este mensaje llegue a todas las personas que tengan que llegar y se puedan enterar, de verdad. ¿Qué más dice? Dice que viene, mire que ese señor está diciendo que es verdad, mi esposo le está dando el mensaje, porque esa es la idea. Normalmente nos quedamos hasta tarde con el aviso, dando ya el aviso completo de los sueños, de todo, que nos unamos, que solamente nosotros podemos cancelar este din fuerte que hay para Israel. Y
los sueños que Elohim le ha dado, todo esto, que se le apareció a Mashiach, todo esto, eso es lo que tratamos de decirles, pero como les digo, por salud, en estos momentos hay solecito, Baruch Hashem, entonces pues mi esposo Baruch Hashem soporta, pero en el momento que ya nos vamos, pues ya él queda y como les digo, mañana vendremos a dar vueltas, quiere hacer la voluntad de Elohim que siga, y si no toca poner otro, ahí tenemos otro, pero solamente tenemos otro más, perdón, son 2 en total. ¿Qué más dice eso? Que viene guerra, que viene invasión, de fuerte de Elohim para todos nosotros, que solamente nosotros podemos cancelar este juicio si nos unimos, si nos volvemos en Teshuvah, si guardamos las mitzvot, los mandamientos de Elohim. Que necesitamos hacer cuentas con Elohim para ver cómo estamos con él, para hacer Teshuvah, que necesitamos guardar comida, agua y medicamentos básicos, y que pronto esto pasará. ¿Qué más dice? Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y ya la parte más importante es que Mashiach ben David, Yahweh Karol, Mashiach viene pronto, y ya al final Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ese es básicamente el mensaje. Bueno, Baruch Hashem. Por favor, los que quieran cooperar para esto, se pueden comunicar con nosotros al correo yeshuahamashiach@gmail.com, con Gmail, no con G, sino con la Y, y allí nos escriben, nos piden los datos para que puedan saber, o por PayPal. También en el canal está el botón de PayPal donde nos pueden colaborar. Ya entregamos ya la mayoría de los sleeping, las cositas, y bueno, ya en estos momentos estamos en este proceso de avisar. Recordemos que lo que es Pesach, la festividad de Pesach, la festividad de Shavuot y la festividad de Sukkot, que es en esta en la que estamos. La festividad de Sukkot es de las festividades de peregrinación al templo, que Elohim pedía que tenían que presentarse allí los varones. Por eso todos nos reunimos en esta festividad. Muchas personas que no viven en Jerusalén sino en otras ciudades, nos venimos para acá y armamos la azúcar acá, donde vecinos, familiares, o se alquilan lugares para poder vivir durante estos días acá, y poder peregrinar todos los días acá y presentarnos. Bueno, el Eterno les bendiga. Beshem Yeshua Mashiach. Amén. Aquí los dejo con esas imágenes. Bueno, esta es una de las pancartas, como la idea que tenemos, ¿no? Miren, es colocar así en lugares estratégicos. Miren, esa sería así, pero con el mensaje. Esa es como la que colocamos en el hotel. Aquí en los paraderos siempre colocamos las chiquiticas, que ustedes ya las conocen, pero bueno, esas chiquiticas las de la persona que mírenlas acá cuando las pegamos, pero pues son muy chiquitas, y al igual la idea es hacerlo de diferentes formas, de forma que la gente las pueda ver. Ya lo hicimos en estos momentos como de peregrinación. Muchos van a pie, obviamente cuando es Shabbat no se puede coger transporte, entonces básicamente caminamos desde nuestras casas hasta el cótel, y cuando llegamos al cótel, a la entrada principal, la pusimos, y ya llegando también al cótel, entonces hay dos puertas principales donde lo pueden ver. La idea también es poner en la terminal de transportes de Jerusalén, que es muy movida, y en lugares así estratégicos. Puede ser de Jerusalén como también de otras. Vamos a intentarlo hacer, vamos a empezar por Jerusalén, y depende cómo nos colaboren ustedes, muchos de ustedes que tienen la posibilidad de podernos colaborar. Miren, esta es otra idea, mandar a hacer así, hojas así,
y pegarlas. Esa también es otra idea. La idea es en lugares así, por ejemplo, pegar, porque aquí estas, en la parte ultra ortodoxa no se usan celulares como estos, que tienen wifi, que tienen YouTube, que tienen Telegram, que tienen WhatsApp. Son celulares, esos son low kasher, que significa no aptos, no son buenos. Entonces se usan celulares de los antiguos que solamente sirven para enviar mensaje de texto o para recibir llamadas. Entonces el periódico de ellos es esto. Aquí es donde se ven aquí las noticias en todo Jerusalén, pero más que todo allí en esos lugares ellos no tienen forma de ver por internet ni nada. Por eso vamos y se los colocamos allá donde ellos se mueven. Y pues sí, en otros lugares esta es una de las cosas también, pero pues sería hacer muchas hojas de estas para poderlas pegar, ¿no? Para poderlas pegar en lugares así. Miren, pancartas que se usan, estas, como por ejemplo la de los secuestrados. Esta es una pancarta donde están todos los que secuestraron en Gaza el año pasado, el 7 de octubre. Esa es la idea, colocar pancartas así y donde la gente se pueda enterar. Entonces colocarlo por ejemplo en lugares así como este, que si vemos esta pancarta tiene muchísimo tiempo y Baruch Hashem no la quitan ni nada, y el mensaje llega. Básicamente el mensaje es que vuelvan a casa, que los liberen y que los puedan ir a sacar de allá y puedan volver a casa. A ver, otra pancarta. Miren, aquí hay muchas. Esa es la idea que el padre nos dio y ahorita lo van a poder ver en el video cómo queda de bien, porque es de un tamaño muy grande, es un tamaño muy bueno, donde todo el mundo, los buses, los carros, las personas pueden verlos. Eso es. Y la otra es en lo que les habíamos dicho, en el periódico, hacer una publicación en el periódico. Si se puede en una hoja grande, de toda una hoja, obviamente entre más grande sea más costoso, y la idea es hacerlo periódicamente, cada tanto, sea 3 veces por mes al menos, de aquí a que venga todo lo que viene, aquí a un año más o menos, un año y unos meses, que podamos hacerlo. Y bueno, miren, también en los buses también se podría. Aquí sí sería muy costoso, me imagino, pero esta también es una forma, y no sé si un aviso de esos con semejante mensaje pues lo dejen poner, pero sabemos que al menos la forma en la que lo estamos haciendo sí lo dejan colocar y llega el mensaje, porque lo que nos interesa ahorita ya es que las personas, ya no hay tiempo, es que las personas sepan lo que viene y se enteren, que tengan la oportunidad de enterarse de todo lo que viene y se puedan preparar a tiempo, puedan clamar por misericordia ya sabiendo lo que viene, ¿no? Porque es muy duro cuando el Eterno no permite que uno se entere de lo malo que viene, ¿no? Nosotros somos muy afortunados, muy afortunados. Mire, también publicidades aquí así en estos lugares. Ahí está asterisco 2349 donde podemos llamar para colocar allí para mandar a publicitar. Entonces tenemos ahorita la función de empezar a cotizar, de empezar a llamar, cotizar, estamos buscando de verdad un donante, varios donantes que sean fuertes con la ayuda del Eterno y que quieran de verdad que este mensaje llegue, que sepan que este mensaje es literalmente mi Hashamayim, es de verdad de los cielos, y lo crean y digan: yo quiero hacer parte de eso, yo quiero que en Israel mucha gente se salve, pueda oír el lugar donde lo tiene preparado para ese remanente de Israel y se puedan preparar. Ese es básicamente lo que queremos, que lo toque el corazón de esas personas sensibles de corazón, y que tengan obviamente pues los medios para podernos apoyar en esto, porque es como lo que más nos surge en estos momentos. Ya lo demás ya se hizo, ya se guardó la comida que se pudo, ya fuerzas más no hay, pero esto es lo que ya el Eterno nos está pidiendo ahorita. Es ahorita más que todo en este momento avisarle a la gente.
Ava, you get stuck on Ava. No. Ava, you want to stay here? Stay here. But I'm not letting you get in the way of people and make them trip. You need to go this road. You can't stay here and get in people's way. Sit in the stroller. I'll push in the stairs, Ava. You can stay here, and that's more Skittles for Aaron and Gabby to share. The sour ones, the yummy ones. You walking? Okay. Let's walk. You hit me, I'm going to disco. Okay, but if you hit me, you're already at -2? Okay, now -2. Bueno, amados, dándole gracias primeramente al Eterno porque nos ha dado vida, nos ha sostenido, nos ha permitido llegar a este momento, nos ha regalado la salud suficiente para seguirle trabajando. Gracias a todos ustedes por sus tefilot, estamos mejorando y con un poco de dolencias, pero dándole gracias al Eterno porque hay veces es necesario sufrir un poquito para estar conectados con Él, y todo lo que Él nos permite es para nuestro bien. Estamos acá colocando uno de los últimos carteles que tenemos, dándoles gracias a todos ustedes también, invitándoles a que nos ayuden, por favor, para poder tener las finanzas, para poder mandar a hacer más de estos, para hablar las palabras del Eterno y avisar de lo que viene. Aquí encontramos el cartel que dice Reidad, Amaja, Sakabe, Tsunami, Va, Aleinu, Bekarov, Mijamá, o Elisha, Din של הקדוש ברוך הוא על כל החטאינו. אנו יכולים לבטל את הדין אם חוזרים כולם ביחד בתשובה ושומרים את המצוות. צריכים לעשות חשבון נפש, להתכונן, תאכסנו מזון, מים ותרופות בכל רגע זה יקרה. ואהבת לרעך כמוך, משיח בן דוד, יבוא בקרוב, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. En español dice, un fuerte terremoto viene y un tsunami sobre nosotros prontamente, guerra e invasión, juicio del Eterno sobre todos nuestros pecados. Nosotros podemos anular este juicio si nos volvemos todos en unidad, en arrepentimiento y guardamos sus mitzvot, guardamos las mitzvot. Necesitamos ponernos a cuentas con Él y prepararnos, guardando alimento, agua y medicamentos. En cualquier momento esto sucederá. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El Mesías Ben David, Yeshua, viene pronto. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno. Bueno, está el aviso acá en Sukkot, hablando y haciendo la función de advertencia para todo nuestro pueblo. Gracias a todos ustedes, mucha tefilá por nosotros, que realmente es muy fuerte la oposición espiritual, pero seguimos adelante en ayuno, en tefilá y en clamor. Que el Eterno les bendiga. Beshem Yeshua HaMashiach.